Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, yo voy a empezar con el tema de plagas y enfermedades del aguacate. Sobre todo haremos un repaso de las principales plagas y enfermedades. Con media hora tampoco tenemos para mucho, pero sí haremos hincapié sobre todo en las dos principales plagas y en las dos principales enfermedades. Las describiremos y también veremos algunos métodos de control, ¿no? Lo primero, antes de comenzar a describir estas plagas y enfermedades, sí quería comentarles que cualquier control de plaga y enfermedad que hagamos en cualquier cultivo, tenemos que obligatoriamente llevar una gestión integrada de plagas. Seguramente que a muchos de ustedes ya les suena este término, porque este término es obligatorio y esta cuestión de realizar el control de plagas y enfermedades, en cualquier cultivo, es obligatorio desde el 2014. ¿Qué es la gestión integrada de plagas? Pues pretende conseguir el desarrollo de cultivos sanos con la mínima alteración de los agroecosistemas y la promoción de los mecanismos naturales. Estamos obligados desde el 2014. Y aquí se los resumo ¿qué significa esto? Con una pirámide, como ven ahí, y decirles que el fundamento de la gestión integrada de plagas es considerar todas las opciones de control siguiendo un orden de prioridad. Y ahí tienen ese orden de prioridad. Ahí pueden ver cómo tenemos primeramente tener en cuenta las medidas preventivas o culturales, seguidamente las físico-mecánicas, las biológicas, las biotécnicas y como último caso, utilizar el control químico de plagas y enfermedades. Siempre que una tendrá preferencia frente a otras, siempre que sea rentable y eficaz. Eso sí tenemos que tenerlo en cuenta porque la agricultura es una cuestión económica también, ¿no? Entonces, esto sí siempre lo tenemos que tener en cuenta, que el orden de prioridad al enfrentarnos en el control de cualquier plaga o enfermedad que tengamos en nuestros cultivos. Otra cosa importante, el tema del manejo del suelo, y nunca me canso de decirlo en todas las charlas que doy de temas de control de plagas y enfermedades. Importantísimo, porque si tenemos un buen manejo del suelo, seguramente vamos a tener menor incidencia de plagas y enfermedades. En el caso del aguacate, por ejemplo, la fertilización desequilibrada con excesos de nitrógeno y fósforo, seguramente vamos a tener mayor problema con las arañas cristalinas o con la cochinilla del aguacate, porque al tener el exceso de nitrógeno, aumenta la fertilidad de la fertilidad de los insectos y ahí vamos a tener muchísimos problemas. Otro caso importante es con el caso de la fitóptora o la tristeza, que también es otra de las enfermedades más importantes en el aguacate. Los bajos niveles de materia orgánica y los encharcamientos, el mal manejo del riego, también seguramente en este caso vamos a tener mayor incidencia de esta enfermedad. Por lo que el manejo del suelo es prioritario para tener un buen control de todas estas plagas y enfermedades que podemos tener en nuestros cultivos, ¿no? Y pasando ya directamente a las plagas, aquí les he puesto un resumen de las principales plagas del aguacate, pero sobre todo vamos a hacer hincapié en la araña cristalina, que ya está con nosotros hace algunos años, y la cochinilla del aguacate. Son las dos principales plagas que en este momento son las plagas clave. Después hay otras plagas que han ido a pasar a ser plagas secundarias, como puede ser la cochinilla piriforme, que antes era una cochinilla importante, pero ahora ha pasado a pasar casi desapercibida, la cochinilla de la nieve, que hay algunos casos que también puede producir alguna incidencia, los gorgojos, que producen comeduras en las hojas de los aguacates, o el minador de las hojas del aguacate también, que hace algunos daños, pero no son tan importantes como estas dos plagas que les he comentado al principio. También tenemos algunos casos de daños por trips, que también comentaremos alguna cosa. En cuanto a las enfermedades, pues haremos hincapié en la fitóptora y en la necrosis apical o seca de los brotes. Comenzando con la araña cristalina, llegó a Canarias, a La Palma, en el 2005. Bueno, se detectó en el 2006 en La Palma, pero se cree que estaba en La Palma desde el 2005, incluso antes, ¿no? Y a partir de ahí ya se fue prácticamente, rápidamente pasó en 3 años y estaba prácticamente en todas las islas donde se cultivaba aguacate, ¿no? Fue una rápida dispersión de la plaga. Aquí pueden ver los síntomas, no me voy a detener mucho porque casi todos ustedes los conocen. Produce al principio esas manchas, en principio de forma como plateada, que por eso también la llaman la araña cristalina, en vez de las hojas, y en el haz de las hojas empiezan a aparecer unos puntos, unas manchas circulares de color amarillento, ¿no? Sobre todo delimitadas en las nerviaciones. Aquí podemos ver ya daños importantes ya de la araña cristalina, que incluso puede llegar a producir defoliación, que es lo que produce cuando los daños son intensos, ¿no?
Aquí pueden ver un detalle de los nidos, de esas manchas circulares que vemos en las hojas. Pues esas manchas coinciden con los nidos que podemos decir de llamar a nidos de la araña cristalina, cubiertas por una fina capa de tela de araña, y bajo esa fina capa de tela de araña podemos encontrarlos con huevos, larvas y todos los estados de desarrollo de esta plaga, ¿no? Aquí pueden ver ya cuando el daño es avanzado, incluso ya han abandonado los nidos y se ve alguna tela de araña por aquí ya abandonada, ¿no? Produce defoliación. Si produce defoliación, el problema es que también produce daños de golpe de sol en la fruta, otro daño provocado cuando la incidencia es alta de esta plaga, ¿no? En cuanto a sensibilidad, pues el haz es bastante más sensible que el fuerte, incluso podemos verlo incluso uno al lado del otro y nos daremos cuenta, pegado, que el haz tiene seguramente mayor incidencia de araña cristalina que el fuerte. ¿Puede atacar a otros cultivos? Pues lo hemos visto, pero de forma esporádica, ¿no? La araña cristalina sobre todo ataca al aguacate, pero si hay algún cultivo cerca, sí podemos ver algún daño. Por ejemplo, hemos visto algún daño en rosal, en viña, en duraznero, en ciruelos también. También podemos verlo en las malas hierbas, en la flora arbense, pero casi siempre, única y exclusivamente, lo vamos a ver en aguacate, a excepción de que haya algún cultivo cerca que, bueno, que pueda verse algún daño. Hablábamos de Eduardo Torres, de ayer, que habló del tema de la fertilización. Él tiene pendiente realizar la tesis doctoral sobre esta plaga, y esta dinámica poblacional ha sido realizada por él para la tesis doctoral, y ya tenemos claro dónde se producen los picos de población de esta plaga, que coincide con las brotaciones del aguacate. O sea, la primera brotación, que se produce en junio-julio, ahí es donde se produce el pico de población de esta plaga, de esta araña, y también en la segunda brotación, que es en septiembre, octubre-noviembre sobre todo. Ahí también habrá otro pico sobre todo en Fuerte, habrá otro pico de población. O sea que sí sabemos que cuando va a haber mayor plaga va a ser justo en el momento de la brotación, que es cuando va a acudir esa araña a alimentarse de los brotes jóvenes. En cuanto a condiciones, pues las condiciones adecuadas para que se desarrolle esta araña está entre 20 y 25 grados centígrados. Pero hay que decir que temperaturas superiores a 30 grados centígrados, acompañadas de baja humedad relativa, son letales para esta plaga. Eso hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces pueden haber episodios de calimas con temperaturas muy altas y bajas humedades que puede hacer que se produzca una mortalidad natural de esta plaga. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque seguimos viendo los daños, pero puede ser que la mortalidad haya sido elevada y hay que coger una lupita y observar bien para si ha sobrevivido a ese episodio, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor vamos a actuar de alguna manera y después de un episodio de calima puede ser que la mortalidad de este insecto, de este ácaro, haya sido alta. En cuanto al momento de aplicación, hay un muestreo que se puede realizar para saber cuándo es el momento de aplicar los tratamientos fitosanitarios o hacer las sueltas de enemigos naturales. Este muestreo es muestrear 10 hojas por árbol en un 5-10% de los árboles de la parcela, y se recomienda la aplicación cuando exista la presencia de araña viva, eso es importante, araña viva, en más de un 40% de las hojas muestreadas. Esto es un sistema de muestreo que nos dice cuándo es necesario actuar para el control de la plaga. Araña viva, importante, ¿vale? Porque muchas veces vemos daños viejos y en donde no está la araña viva. Entonces, tenemos que observar, coger una lupa y observar si realmente la araña está viva o no. Medidas preventivas o culturales. Acuérdense de la pirámide. La principal medidas que tenemos que tener en cuenta, medidas preventivas o culturales. En el caso de la araña cristalina, y voy otra vez a repetirme cuando hablábamos del manejo del suelo, la adecuada fertilización, lo que decíamos ayer, seguramente que también Eduardo habrá comentado esto en varias ocasiones, que hay que evitar los excesos de nitrógeno, dar el nitrógeno realmente que es necesario, porque el exceso de nitrógeno va a promover el aumento de las poblaciones de araña cristalina y también de la cochinilla. Enemigos naturales. Si en el cultivo del aguacate no estamos continuamente dando tratamientos fitosanitarios, vamos a tener de manera natural una población importante de enemigos naturales. Y Aranzi nos comentará cómo podemos potenciar la existencia y la permanencia de esos enemigos naturales en las plantaciones de aguacate.
Entre esos enemigos naturales hay dos arañas, arañas que se alimentan de la araña cristalina, arañas buenas, podemos llamar entre comillas, como son Neoseiulus californicus y Eusebio stipulatus. De esos se multiplican comercialmente el Eusebio californicus. Elisea realizó unos ensayos hace algunos años, en el 2006 y 2007, de sueltas de enemigos naturales de Neoseiulus californicus y de otro, de Amblyseius swisskii, para el control de la araña cristalina. En ese caso, los resultados no fueron positivos. Sí es verdad que había una reducción en algunos casos de la araña cristalina, pero no había una reducción del daño foliar. Y según esos resultados, por ahora, no se recomienda realizar sueltas de este enemigo natural para el control de esta plaga. Tratamientos con productos fitosanitarios, pues se han hecho una multitud de ensayos desde que apareció esta plaga. Y de estos resultados podemos destacar que sobre todo los azufres mojables son los que han dado el mayor porcentaje de eficacia. También hay que decir que reducen los fitoseius, pero bueno, ahí tienen un 82% de eficacia del tratamiento, después en un caso y un 95% en otro. Son eficacias bastante elevadas. Los aceites de verano se quedan en un 60%, pero bueno, están autorizados y podría ser interesante aplicarlos en un momento determinado, pero sobre todo aquí de lo que vemos nos tendremos que quedar sobre todo con los azufres mojables, que es lo que se está recomendando en la actualidad, ¿no? Productos fitosanitarios autorizados para araña cristalina en aguacate. Aquí tenemos la tabla de los productos actualizados hace unos días, ¿vale? Consultando la página web. Pues los productos autorizados son los aceites de parafina, que decíamos que tenían un porcentaje de eficacia de un 56%, que no es una eficacia elevada. Después tenemos los aceites de naranja, que estos la verdad que no lo hemos ensayado porque están autorizados desde hace poco para el control de esta plaga. Las sales potásicas, que también tienen un control, los jabones potásicos, que tienen un control también, el que veíamos en el anterior, creo que hay algún aceite, algún jabón potásico por aquí, un 65% también, ahí lo ven, un 65% de eficacia. También están autorizados para el control de araña cristalina. Y después hay una multitud de formulaciones con azufre, que pueden ver aquí. Aquí hay una multitud de productos de formulaciones con azufre que están autorizados para el cultivo del aguacate y para el control de araña cristalina o de ácaros tetraníquidos, ¿no? Y también hay el Escitiazoc, que también es un producto, es un acaricida, que también está autorizado en aguacate, que es el Diablo Max, que solo se puede realizar una aplicación por campaña al inicio de infestación y antes de la formación del fruto y hasta fin de floración. No se puede utilizar en principio con fruta, ¿no? Estos son los productos autorizados para el control de araña. Problemas con el azufre, que cuando está la fruta colgando y está ya en su pleno crecimiento, pues puede producir restos de azufre sobre la superficie del fruto. Y eso que incluso en empaquetados con cepillos es bastante complicado de eliminar. Entonces, cuando tenemos frutas en este estado, pues tendremos que recurrir a otro producto en el caso que sea necesario aplicar productos fitosanitarios. Y es por eso que en el 2015 hicimos un ensayo en colaboración con Elisea de productos que pudieran ser alternativas al azufre, que en aquel momento era el único que teníamos autorizado, ¿no? Pues utilizamos productos, un extracto de alga y sobre todo productos con extractos vegetales y también en aquel momento el Envidor, que ya no está autorizado, que está ya fuera del mercado, como producto químico de referencia, ¿no? Y es verdad que la mezcla de extractos vegetales, el Sinamite, que es una mezcla de citronela, canela y menta, obtuvo unos resultados bastante interesantes. Aquí los ven en esta tabla. Los porcentajes de eficacia del Sinamite, incluso en algunos casos, en los últimos conteos se acercaba al referente químico, ¿vale? Entonces es un producto que puede ser interesante como alternativa al azufre en el caso que ya tengamos la fruta formada y puedan dar problemas las aplicaciones de azufre. Como resumen, pues por ahora el uso de control biológico, aunque queremos seguir estudiando el tema de sueltas de enemigos naturales de control biológico inundativo, por ahora, las dosis elevadas de suelta para que se produzca un control efectivo lo hacen inviable económicamente. Se va a seguir estudiando este tema. Pero ahí está Nancy, que nos dará varias pistas para que por lo menos lo que tenemos en campo, los enemigos naturales que tengamos en campo, puedan permanecer en él y hacer una ayuda al control biológico de todas estas plagas que estamos hablando, ¿no? Uso de fitosanitarios, importante cuando se tenga más del 40% de hojas
Presencia de araña cristalina, se debe realizar los tratamientos con suficiente presión. Es importante el tema de la presión porque tenemos que romper esa tela de araña que cubre esos nidos que tiene araña cristalina para que el producto pueda llegar y actuar sobre la araña, ¿no? Después tenemos los aceites de parafina, tenemos los aceites de naranja, los jabones potásicos y los azufres mojables, que por ahora son los que normalmente se están utilizando. Mucho cuidado con los azufres, con quemaduras y restos sobre frutos que acabamos de hablar, ¿no? Y en el momento de aplicar, pues a partir de mayo, con la nueva brotación, que también lo hemos dicho, ¿no? Con la nueva brotación, aplicar los tratamientos en ese momento y si se recomienda repetir la aplicación a los 14-20 días. Y uso de extractos vegetales, los que habíamos hablado. Hay algunos productos que han dado buenos resultados a base de extractos vegetales para el control de esta araña, ¿no? Hay multitud de publicaciones referidas a esta plaga que pueden consultar en la página web de Agrocabildo, de ensayos que hemos realizado con todos los resultados, de hojas divulgadoras y incluso de resumen de todos los trabajos que se han hecho con respecto a esta plaga. Terminamos con la araña cristalina y ahora nos vamos a la cochinilla del aguacate, ¿vale? Es una plaga, entre comillas, de reciente aparición en el aguacate, porque esta plaga tradicionalmente ha estado casi siempre en los guayabos. Es una plaga que habitualmente la conocíamos que atacaba de forma bastante intensa a los guayabos, pero desde que la superficie del aguacate ha aumentado, es verdad que se ha pasado al aguacate y está produciendo daños importantes, ¿vale? Es decir, hay que decir que esta plaga está ampliamente distribuida, ¿sabes? Está prácticamente en todos los continentes la presencia de esta cochinilla, ¿no? Aquí pueden ver, como pueden ver, está prácticamente en todos los continentes la presencia de esta cochinilla. Aquí pueden ver el detalle, la cantidad, si no tratamos y si no actuamos en el momento adecuado, en el inicio de la infestación, podemos llegar a estas altas poblaciones en hoja, que ya aquí es muy complicado realizar que sea eficaz cualquier método de control que realicemos. Ahí pueden ver las hembras, que son las que nosotros vemos como cochinilla, y después están los machos, que los machos son alados, tienen alas, y que podemos verlos también junto a las hembras, que tienen esta especie de capullo, de las que salen los machos alados que van a fecundar a las hembras, ¿no? Ahí pueden ver con más detalle las hembras, aquí pueden ver los capullos de donde saldrán los machos alados, ¿vale? Esa es la diferencia que pueden ver. No es una plaga distinta que podría parecer, ¿no? Estamos hablando de machos y hembras de la plaga. Aquí pueden ver, puede estar presente en casi todos los órganos de la planta. En las flores, en los troncos, donde muchas veces se concentran los machos, en los frutos, en el envés de la hoja y en las ramas, prácticamente en todas las. Consecuencia también es el tema de la fumagina. Esta cochinilla emite una melaza sobre la que se desarrolla un hongo que llamamos negrilla o fumagina, de nombre vulgar, y que cubre la superficie de todo el cultivo y que llega a poder producir defoliación, ¿vale? Aquí pueden ver cómo pueden llegar a producirse, a llegar los daños en el caso de que no actuemos en el momento adecuado. Es una plaga bastante compleja cuando llegamos a estos niveles de infestación. También ataca a otros cultivos, como decíamos. Hemos visto la guayaba, pero también la hemos visto en la chirimoya, también lo hemos visto, y también incluso en los guayabos fresa, ¿vale? En otros cultivos. Tiene un rango de esperante bastante amplio. Medidas preventivas, base de la pirámide. Lo mismo que habíamos hablado antes, el exceso de nitrógeno, mucho cuidado. Y aparte de eso, es importante realizar podas para aclarar lo que es la masa vegetal y sobre todo favorecer la eficacia de los tratamientos fitosanitarios, ¿vale? Porque el problema de los tratamientos fitosanitarios, y los veremos ahora, es que actúan por contacto, tienen que llegar al insecto. O sea que tiene que haber una copa no muy densa, ¿vale? Porque si no, los tratamientos fitosanitarios van a ser bastante poco eficaces. Control natural, pues hemos visto desde que ha aparecido esta plaga en los aguacates con una incidencia alta, que es verdad que aparecen enemigos naturales de forma natural, de forma espontánea, ¿vale? Sin realizar sueltas. Pues multitud de cochinillas, coccinélidos, crisopas, aparecen, incluso hemos visto el tema de algún parasitoide. Aquí pueden ver la presencia de crisopas, en larvas de crisopa alimentándose de cochinilla, ¿vale? Incluso aquí puestas en hojas de aguacate. Aquí pueden ver también larvas de coccinélidos,
de mariquitas, lo que vulgarmente llamamos sarantontones o mariquitas. Aquí pueden ver sobre el cultivo alimentándose de cochinilla. Aquí pueden ver Clitolaemus monstruosierri, que es uno de los depredadores que se puede conseguir comercialmente. Y aquí la larva, que hay que tener cuidado, no se puede confundir. Es verdad que es de bastante mayor tamaño en este caso que la cochinilla del aguacate, ¿no? Es difícil poder confundirla en este caso. ¿Qué se está haciendo en cuanto a esto? Ahora se está trabajando mucho en el tema del control biológico de esta plaga. Se están empezando a realizar sueltas sobre todo están empezando por sueltas de Clitolaemus monstruosierri, que es este mariquita que ven aquí, que se alimenta de cochinillas, y en este momento se están haciendo sueltas a Huacán, colaborando con cooperativas y con Bioagrológica, una empresa de cría de insectos. Están realizando sueltas en este momento y evaluando la eficacia de este insecto útil sobre la incidencia de las cochinillas. Aquí pueden ver algunas sueltas que están realizando, la colaboración de empresas con Ahuacán y agricultores realizando sueltas y evaluando estas primeras sueltas también, ¿vale? ¿Qué trabajos se están haciendo, están en marcha ahora en este momento? Pues se están haciendo el seguimiento en diferentes fincas para conocer bien cuándo se producen los picos de población. O sea, tenemos que conocer muy bien cuándo son los picos de población de este insecto, que los desconocemos en este momento en aguacate, para saber cuándo hay que dar los tratamientos. En este caso se están realizando ese tipo de seguimientos para conocer ese dato, como lo conocemos en la araña cristalina, y también se están haciendo muestreos de cochinillas para conocer qué enemigos naturales aparecen de forma natural, de forma espontánea en las fincas, para ver si es posible a esos enemigos naturales criarlos y hacer sueltas de esos enemigos naturales, que aparezcan de forma espontánea en las explotaciones, en la finca. Y también se van a empezar a hacer ensayos de control de hormiga. En esta plaga sabemos que el control de hormiga es importantísimo, no solo porque la hormiga la traslada de una planta a otra, sino también porque la hormiga defiende a la plaga frente a los enemigos naturales. Entonces estamos viendo que las eficacias de las sueltas de estos insectos que se están realizando en el campo no son tan buenas de las que esperaban, sobre todo cuando hay presencia de hormiga. Entonces se va a iniciar el trabajo de esos ensayos para ver qué método es más eficaz para el tema del control de hormigas, que estamos hablando de algo peliagudo, ¿no? Productos fitosanitarios autorizados para la cochinilla del aguacate. Pues aquí pueden ver, es verdad que en el caso anterior de la araña cristalina, que casi todos los productos que están autorizados se pueden utilizar en agricultura ecológica, o sea, tienen un perfil ecotoxicológico medio-bajo, ¿vale? En el caso porque los azufres, los jabones potásicos, todo este tipo de productos están autorizados en agricultura ecológica. En el caso de la cochinilla, también tenemos los productos que están autorizados, también tienen ese perfil. Prácticamente los aceites de parafina, que veremos los que son más eficaces en este momento para el control de cochinilla, se pueden utilizar en agricultura ecológica. Aceites de naranja se pueden utilizar en agricultura ecológica. Jabón potásico se puede utilizar en agricultura ecológica. Son los que están en este momento autorizados para el control de la cochinilla del aguacate. Insisto, en esta plaga es muy importante tratar en el momento de la aparición de los primeros focos, porque avanza de una forma bastante rápida. Entonces tenemos que estar muy alerta y en los primeros focos intentar controlar la plaga, porque es verdad que se dispara, si las condiciones son favorables, muy rápidamente, y después es bastante complicada controlarla. Hay una autorización excepcional de un producto, del Movento, que se solicitó al Ministerio, que se ha concedido, y que es a base de este espirotetramat al 10%, el nombre comercial del producto es Movento, y hay una autorización excepcional, solo se puede utilizar desde el 1 de junio hasta el 28 de septiembre de 2023. Ambos inclusive, ¿vale? Ha habido una autorización excepcional por parte del Ministerio. Cuando se inició la alta incidencia de esta plaga en algunas parcelas, lo primero que pensamos es en qué productos podían ser interesantes para el control. Aparte de paralelamente también estudiar el tema del control biológico, había que dar una respuesta rápida al agricultor. Entonces, en aquel momento se hizo unos ensayos en condiciones de semicampo, en invernadero, con planta de vivero, y se eligió una amplia gama de productos fitosanitarios. Ninguno de estos está autorizado en este momento en aguacate. Y también se hizo un ensayo con productos biorracionales, o entre comillas llamados biológicos ecológicos, ¿vale? Resultados, pues en el caso de los químicos,
pues como pueden ver, ahí habían eficacias interesantes. A los 7 y 14 días de la aplicación, había muchos de los productos químicos que alcanzaban un 95, un 100%. Muchos de ellos ya están retirados del mercado. Aquí tenemos el Movento, que es el que tiene una autorización excepcional y que a los 14 días de la aplicación llegaba a un 95% de eficacia. En el caso de los biorracionales o ecológicos, importante el tema de los aceites, ¿vale? De los aceites de parafina. Aquí en el caso de la citrulina también llegamos a un 95% a los 14 días de la aplicación. O sea, son productos con un perfil ecotoxicológico bajo, medio, y que en laboratorio, en condiciones de semicampo, y ahora veremos en condiciones de campo, llegan a tener unas eficacias bastante importantes. Pasado un tiempo, en el 2020, volvemos otra vez a hacer un ensayo en condiciones de semicampo con productos que estaban autorizados en ese momento ya. Habían aceites de parafina autorizados, habían aceites de naranja, habían jabones potásicos, y se hizo también otro ensayo en condiciones de semicampo y se obtuvo unos resultados bastante interesantes en el caso del Agroil, que estaba un producto autorizado, como pueden ver aquí, que llega incluso a un 96% de eficacia a los 21 días, el aceite de naranja, el Oroside, con un 75% y el jabón potásico con un 72%. Entonces ya nos decidimos a pasar a campo y probar estos productos en condiciones de campo, que es lo que realmente interesa, ¿no? Entonces, esos 3 productos que estaban autorizados para el control de la cochinilla en ese momento, los utilizamos en campo, los empleamos en campo. Y se realizaron 2 aplicaciones, que son los que siempre se recomienda, sobre todo si tiene una alta incidencia de cochinilla, realizar 2 aplicaciones con un intervalo de 14 días. Y estos fueron los resultados. Pues aquí pueden ver el aceite de parafina, el Agroil, con un 82% de eficacia, es una eficacia interesante. Acuérdense que en semicampo llegábamos a un 90%, en condiciones de campo siempre bajan las eficacias porque hay más variables que pueden influir en la eficacia de los productos. Llegamos a un 80%, 82-80% en el caso del Agroil, que es el aceite de parafina, y en el caso del Oroside, que es el aceite de naranja. El Flipper, que es el jabón potásico, se quedó un poco más bajo, con un 62%. Información, en Agrocabildo tiene la información necesaria de ensayos que se han realizado. Los que les he comentado ahora, todo lo tienen accesible en la página web de Agrocabildo. Plaguicidas de origen mineral, pues ya vemos que el azufre, el aceite y los jabones son productos sobre todo de contacto, que tienen que llegar a la plaga, ¿vale? Entonces, por eso es importante que la aplicación esté bien dada, o sea, que llegue bien al insecto, ¿sabes? No son productos sistémicos, son productos de contacto. Precaución con los azufres y los aceites minerales, hay que tener mucho cuidado. Los azufres no se pueden mezclar con aceites ni productos de reacción alcalina, ni efectuar tratamientos a temperaturas demasiado elevadas. Cuidado con los azufres. Y los aceites minerales, los aceites de parafina, los tratamientos nunca se deben realizar antes de 40 días de haber aplicado un tratamiento con azufre. Tienen que pasar 40 días de la aplicación de azufre a la aplicación de aceite, porque pueden producir quemaduras en campo. Aquí pueden ver algo que en alguna ocasión que no hemos encontrado en campo, cuando se producen esa mala utilización de productos fitosanitarios, quemaduras en hoja, ¿no? Los TRIP es otra plaga importante también, pero prácticamente se limitan al tema de las hojas. Aquí pueden ver algún daño que puede verse en frutos, alguna malformación. Se están haciendo ahora estudios porque en el 2021 apareció este tipo de síntomas, unos abultamientos en la superficie de los frutos, que en algunos casos tenían una incidencia muy alta y que se cree que puede ser debido a ataques en TRIP. De todas formas, todo esto, hay una tesis doctoral ahora en marcha, donde están estudiando toda la población de TRIP en aguacate y ver si en realidad puede producir estos síntomas que estamos viendo en campo. ¿Por qué la mala información del aguacate? ¿Perdón? ¿De qué deficiencia tiene el aguacate para que pase esa causa? ¿De qué deficiencia? Vamos a ver, no se tiene claro, o sea, no se tiene claro, ¿vale? Por eso se está estudiando, o bien que puede ser algún problema nutricional que está diciendo usted, alguna carencia, algún exceso de algún elemento que se está aplicando, o bien puede ser producido por algún TRIP, alguna especie de TRIP en particular.
Pero todo eso está en estudio. Yo no le puedo decir esto está provocado por algo en concreto, porque por ahora no se sabe, ¿vale? Todo eso está en estudios en el ICIA. Nosotros estamos colaborando con estos estudios para poder aclarar qué produce este daño. Por eso lo pongo en interrogación aquí bien claro, ¿vale? Por eso de mi boca en este momento no va a salir nada que diga... Pero es verdad que se han producido daños importantes y los agricultores están bastante preocupados y a consecuencia de esto se están haciendo todos estos estudios, ¿no? En cuanto a enfermedades, sobre todo Phytophthora, que yo creo que ya si conocen el cultivo del aguacate ya más o menos saben de lo que estoy hablando. Se produce un decaimiento general de la planta, una marchitez, por eso se llama tristeza, ¿eh? Y sobre todo, si la enfermedad está en el suelo, es un hongo que está en el suelo, que penetra a través de la raíz, que que impide el paso del agua y los nutrientes, y se produce esa marchitez, ¿no? Y sobre todo hay que tener mucho cuidado con los encharcamientos, ¿vale? Control integrado, pues no les voy a dar una fórmula mágica para controlar la Phytophthora, porque hay un conjunto de acciones que son estas que ven aquí, que, bueno, pueden hacer que la incidencia disminuya. Pero en muchos casos, si la enfermedad está en el suelo y tenemos un suelo muy pesado y encharcado, pues incluso y realizando todo este control podemos tener alguna incidencia en nuestros cultivos. El tema de la materia orgánica es importante, evitar los encharcamientos, fertilidad equilibrada, fertilización equilibrada. A veces podamos los árboles y pueden recuperarse, pero si las condiciones se mantienen, vuelve otra vez a producirse la marchitez. Y después llevan años estudiando en el ICIA la disposición de patrones tolerantes a esta enfermedad, ¿vale? Y aplicación de algún fungicida que también puede ayudar al control. Estos son los productos que están autorizados para el control de Phytophthora, ¿eh? Aquí pueden ver, hay productos a base de fosfetilal y de fosfato potásico, y después hay algún producto que de nueva aparición, que son productos biológicos que se aplican a través del riego. La última enfermedad que vamos a tocar, la necrosis apical o seca de ramas, la Biotrofaeria, también es una enfermedad que en los últimos años ha aparecido y con una incidencia bastante alta. Los síntomas que se producen es una muerte descendente de las ramas, como pueden ver aquí. Produce también chancros en ramas, pudrición del fruto en algunos casos. Y sobre todo no es producida por un solo hongo, sino por un conjunto de hongos, ¿vale? Que pueden ver aquí, que actúan sobre todo cuando la planta tiene algún proceso de debilidad. Cuando la planta está débil o tiene estrés por algún motivo, ahí es cuando la enfermedad se produce, ¿no? Causa enfermedad en árboles y arbustos leñosos que presentan algún tipo de estrés. Eso es lo que estaba diciendo. Sobre todo, la enfermedad entra cuando hay algún tipo de estrés que hace que la planta se debilite y ahí aprovecha la enfermedad para entrar y producir daño. Aquí pueden ver los síntomas. Se producen en ramas, esa necrosis descendente. El problema es que también puede atacar a la inflorescencia, que ahí es cuando se produce también un problema importante, porque ataca a la inflorescencia y ahí, si ataca a la inflorescencia, no va a haber frutos, ¿vale? Entonces es un problema bastante importante. Aquí pueden ver una inflorescencia afectada por esta enfermedad, incluso los brotitos también afectados, ¿no? Este es el daño que se produce en los troncos. Este es el daño que se produce en fruto en post cosecha, sobre todo en la variedad fuerte. Y el control es un cúmulo, también un conjunto de medidas, ¿vale? Sobre todo el tema de podar y eliminar las ramitas muertas, eso es importante porque ahí está la enfermedad y hay que eliminarlas de la parcela. Podar y cosechar en condiciones de baja humedad. Corregir las condiciones de estrés nutricional e hídrico y minimizar los daños por plagas y enfermedades. Esto es casi lo más importante. En la mayoría de los casos, el buen estado de la planta suele impedir el desarrollo de la enfermedad, aunque estén infectados, ¿vale? Eso sí es importante. Hemos visto, sobre todo también con el tema del riego, importantísimo. Hemos visto que hay una relación y hay estudios en los que hablan de la relación entre la frecuencia y el volumen de agua de riego con la incidencia de esta enfermedad. O sea que el riego también es importantísimo para evitar que esta enfermedad entre en los cultivos. Y la dispersión de este hongo se produce sobre todo por la lluvia. Entonces, en el caso de que tengamos que aplicar productos fitosanitarios, hacerlo antes de que comiencen las lluvias, ¿vale? Y sobre todo lo que se está recomendando es las aplicaciones de oxicloruro de cobre antes del periodo de las lluvias, para evitar la dispersión de la enfermedad con el tema de la lluvia, ¿no? Estos son los productos que, bueno, que no están autorizados para esta enfermedad, pero sí están autorizados para las plantaciones tropicales y subtropicales y para bacteriosis, y por ahora es lo que se está recomendando, oxicloruro de cobre.
Esta es una hoja divulgadora sobre esta enfermedad que pueden descargarse de la página web de Agrocabildo, una colaboración con el ICIA y otras entidades y la Universidad de La Laguna que hemos realizado. Y en este momento estamos realizando un estudio de estos productos que ven aquí. Estamos realizando 3 aplicaciones al año en momentos delicados de la enfermedad para ver si algunos de estos productos son eficaces frente a esta enfermedad, ¿no? Y por último, un resumen, pues hemos visto la importancia del manejo del suelo. En la araña cristalina hemos visto el momento de la aplicación y los productos que están autorizados para esta plaga y los que son eficaces. En el caso de la cochinilla, la importancia de la vigilancia, de actuar en los momentos iniciales de los focos, porque si nos despistamos podemos llegar tarde. La eficacia de los productos y el tratamiento, sobre todo en focos, cuando empieza a aparecer la plaga, ¿no? Y en el caso de las enfermedades, pues hemos visto que en el caso de estas 2 enfermedades es un conjunto de medidas, no solo una medida, un conjunto de medidas el que va a hacer que podamos tener una menor incidencia de estas 2 enfermedades, las más importantes en el cultivo del aguacate, ¿no? Y nada más, muchas gracias por su atención.